Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. Presenta Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global. Para compartir noticias y reflexiones del entorno internacional. Saludamos a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En la presidencia de la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Simón Arrichider. En la gerencia de contenidos, Indira Ceballos. En los controles técnicos, Cristian Díaz. Y en la producción general y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira. Desde la sede de Radio Nacional de Venezuela, saludamos en el estudio de RNB Informativa a todas las emisoras conectadas y a nuestras emisoras regionales. Le damos a ustedes la bienvenida a esta 20ª edición del programa Mundo Conectado, Análisis y Perspectivas Globales. Estimados usuarios y usuarios, es su programa de análisis internacional desde una visión soberana de nuestra patria que brinda un acercamiento a los temas de relaciones internacionales y geopolítica, desafiando las barreras del conocimiento y acercándonos a la comprensión global de una manera sencilla y diáfana. Hoy es 3 de julio de 2025. Iniciamos nuestro acostumbrado recorrido noticioso. Mundo Conectado. Noticias del mundo. Iniciamos nuestra sección con una desafortunada noticia que recogemos para ustedes del portal de Sputnik Mundo, y es que más de 5.700 latinos fueron asesinados con armas de fuego en Estados Unidos en 2023, según un estudio. Esta es una publicación del día de ayer. Y ampliamos para ustedes esta nota. De acuerdo con un reciente estudio de la organización estadounidense Violence Policy Center, BCP, que encontró que la tasa de victimización por homicidio de esta población en el país norteamericano es más del doble que la de los blancos. La tasa de victimización por homicidio de los hispanos en 2023 fue de 6,3 por cada 100.000. En comparación, la tasa de victimización por homicidio para la gente de raza blanca SIC, porque sabemos que es un término discriminatorio, fue de 2,9% por cada 100. Se lee en el documento. Específicamente, durante el año referido, un total de 3.248 latinos murieron en homicidios cometidos con armas de fuego. 2.198 utilizaron armas para quitarse la vida y 63 murieron en tiroteos no intencionales. Además, 202 perdieron la vida en otras circunstancias, incluyendo intervenciones legales e intenciones no determinadas. En más de noticias del mundo conectado, dice el ministro Diosdado Cabello, y leemos para ustedes del portal de Telesur: Boric, cuando tiene un problema en Chile, sale con un cuento del Tren de Aragua. Cada vez que Boric tiene un problema en Chile, sale con un cuento del Tren de Aragua, destacó. Ampliamos para ustedes esta nota del portal de Telesur, y es que el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y también ministro de Interior, Justicia y Paz, criticó este miércoles en su programa Con el Mazo Dando las constantes declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, respecto a la desarticulada organización delictiva Tren de Aragua. No tengo nada contra los chilenos, pero yo estoy obligado a defender contra la vocería de los que acusan a los venezolanos de ser delincuentes. En este caso, el presidente de Chile es uno de los primeros que ha hablado pendejadas de los venezolanos. Cada vez que tiene un problema en Chile, sale con el cuento del Tren de Aragua. En nuestra tercera noticia del mundo conectado tenemos para ustedes que denuncian que cárcel para migrantes Alligator Alcatraz evidencia racismo y supremacismo de Estados Unidos. También el ministro de Interior, Justicia y Paz, Cabello, afirmó que la meta del neofascismo es eliminar a aquellos que no compartan el mismo pensamiento que los extremistas fascistas.
Ampliamos brevemente esta nota para ustedes y es que también el ministro afirmó que esto aplica para aquellos que no forman parte de la clase social de los ricos, incluso por su color de piel. No hay derechos humanos en Estados Unidos. Allí serán llevados quienes sin haber cometido ningún delito van a ser encerrados en un campo de concentración del nuevo fascismo, el nuevo nazismo. El neofascismo está tratando de imponer este modelo, dijo. En nuestra última nota de noticias del mundo conectado tenemos para ustedes que el plan Vuelta a la Patria retornan 204 migrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos. Es una reseña del portal de telesurtv.net. Y es que las instituciones del Estado venezolano les proporcionaron atención médica, alimentación y transporte hacia sus lugares de origen. Un total de 204 migrantes venezolanos arribaron al país procedente de los Estados Unidos como parte del programa Plan Vuelta a la Patria, iniciativa adoptada por el gobierno venezolano para facilitar el regreso seguro y voluntario de los connacionales. Ampliamos que la operación realizada en el marco de las políticas de protección a los migrantes incluyó el traslado seguro y la asistencia integral a los retornados. Los migrantes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía o el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, donde fueron recibidos por funcionarios de los órganos de seguridad del Estado. El grupo estaba conformado por 157 hombres, 35 mujeres y 12 niños. A su llegada, las instituciones del Estado proporcionaron atención médica, alimentación y transporte hacia lugares de origen. Nosotros con esta nota vamos a cerrar esta sección de Noticias del Mundo Conectado, días muy noticiosos para nuestra patria y para el mundo. Y de esto y otros temas nosotros vamos a conversar en nuestra próxima sección con el embajador Pedro Sazón, viceministro para Atención al Migrante venezolano y director general del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Mundo Conectado, enfoque geopolítico. Bueno, le damos la bienvenida a esta sección de enfoque geopolítico, nuestra sección de entrevista, y es que el día de hoy vamos a hablar de la diplomacia consular venezolana y de los recientes acontecimientos en materia de migración. Los invitamos a quienes están conectados en nuestras redes en este momento a participar activamente, y quienes quieran hacernos llegar sus preguntas, consultas, también pueden acompañarnos y hacerlo. En este espacio es donde junto a nuestros entrevistados, nuestros usuarios y usuarias interesados analizan junto a nosotros las dinámicas del mundo globalizado, sus implicaciones políticas, tecnológicas, comerciales, internacionales, geopolíticas. Embajador, así es un gusto volverlo a tener en esta su casa, Radio Nacional de Venezuela. Bienvenido a nuestra programación. Bueno, gracias Elizabeth por invitarnos una vez más para comentar contigo en este importante programa con temas de verdad de gran relevancia. Bueno, muchas gracias por tenernos. Nosotros queremos consultarle, bueno, porque es una deuda que tenemos con nuestros oyentes, embajador. Siempre le prometemos hablar del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, y creo que en toda esta primera parte de nuestra sección vamos a dedicarle el tiempo que se merece nuestro instituto. ¿Usted puede ayudarnos a conocer un poco más el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual? Bueno, el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual es una institución cuya función central tiene tres partes importantes. Tiene la parte de la docencia, tiene la parte de la investigación y tiene la parte de la extensión, ¿no? Se ha venido haciendo un gran esfuerzo por fortalecer este instituto, cuya misión central es una misión histórica, que es la formación del recurso humano, del especialista que está dedicado a la diplomacia, está dedicado al servicio exterior. Y es un punto fundamental porque es que el diplomático necesita herramientas de manera permanente. Pues. El diplomático tiene que actualizarse de manera permanente en lo que tiene que ver con su formación técnica, y que al final es una formación
técnico-política, una formación técnico-política porque el funcionario necesita el manejo de un conjunto de herramientas técnicas en lo que tiene que ver con la planificación, en lo que tiene que ver con los análisis de coyuntura, en lo que tiene que ver con el análisis de la geopolítica, y a la vez necesita fortalecer su visión política sobre el acontecer. Por lo tanto, esa formación de manera permanente es la misión central de la Pedro Gual. La Pedro Gual en estos momentos tiene una oferta académica que se ha venido consolidando, pues. Una oferta académica de la maestría de política exterior, que ha sido un pilar fundamental en la formación y que, dicho de paso, asisten del servicio exterior, pero también participan diferentes personas de todas las instituciones a nivel nacional y a nivel internacional. Igualmente tenemos un curso de especialización en lo que tiene que ver justamente con la negociación económica, con la negociación, que es parte de la especialidad de Elizabeth, y hemos hecho 2 diplomados interesantes, un poco buscando de la agenda actual, de la coyuntura. Hicimos el diplomado sobre diplomacia comercial y la política de exportación. Este es un tema relevante en términos de la agenda, es un pilar del plan de las 7 transformaciones, es decir, fortalecer la capacidad exportadora, y en ese proceso de la capacidad exportadora el servicio exterior ocupa un papel fundamental, los consulados ocupan un papel fundamental porque es el enlace entre la política interna nacional, en este caso la política de exportación, y la relación con el mundo en términos económicos y comerciales. Igual esto fue una experiencia exitosa que hicimos con el Instituto de Investigación Pegaso de la Escuela Nacional de Hacienda. Igualmente hicimos un diplomado del estudio del pensamiento de Xi Jinping y la cultura de la civilización china, pues una experiencia novedosa porque hicimos una profundización en lo que tiene que ver con el estudio del marco cultural y el marco estratégico de China para entender lo que está pasando en el mundo, porque para entender el proceso de la conformación del mundo multipolar pasa por estudiar, en este caso, todo el proceso de desarrollo económico, social y cultural de China. Estos dos diplomados dan como referencia la necesidad de ir creando espacios de investigación. Esto fortaleció la primera etapa del desarrollo de la Pedro Gual. Para avanzar, justamente ahorita estamos en una segunda etapa. ¿En qué va a consistir la segunda etapa? En un proceso de transformación de la estructura académica, darle mayor nivel de valor agregado en la formación académica. Entonces, bueno, estamos en proceso, ya incluimos en la propuesta ya se están haciendo los procedimientos de ley para la creación del doctorado de política exterior bolivariana. Este doctorado le va a dar un mayor nivel en términos de la capacidad de estudio y de investigación, de crear toda una nueva generación de profesionales con mayor capacidad en términos formativos. Y la segunda iniciativa que estamos desarrollando, nosotros desarrollamos una estrategia de la creación de sistemas de alianzas nacionales y sistemas de alianzas internacionales. En el sistema de alianzas internacionales, nosotros estamos en desarrollo de un programa de cooperación con Cuba para el desarrollo de nuevas ofertas de estudio. En estos momentos estamos formulando la propuesta de la maestría en relaciones internacionales. Esta maestría va a ser una maestría de carácter internacional, es decir, los estudiantes venezolanos van a compartir con los estudiantes a nivel internacional, porque dentro de la propuesta que estamos diseñando de cooperación está la propuesta de crear la red de academias diplomáticas a nivel mundial. Esta red de academias es acercarse, compartir programas de estudio, intercambiar investigadores, intercambiar líneas de trabajo con diferentes
academias e institutos de investigación y de institutos de formación en el área diplomática, porque al final el área diplomática es una gran estructura de conocer y de manejar lo que está pasando en el mundo. En la medida en que nos vayamos acercando a las diferentes instituciones pares a nivel internacional, vamos a ir compartiendo también las buenas prácticas, el mayor desarrollo de las líneas de investigación. En este caso la propuesta está que iniciemos una primera etapa donde esté Cuba, donde esté Bolivia, donde esté Venezuela, donde esté Honduras, como una primera etapa de acercamiento, y algunos países del ALBA, para integrar también algunas organizaciones del área del Caribe. Entonces, bueno, esto va a meritar, y está en discusión, se va a iniciar un proceso de transformación de la Pedro Gual. La Pedro Gual tiene que dar un salto cualitativo, y una de las cosas importantes también que le hemos dado valor es que la Pedro Gual tiene que ser un organismo descentralizado, es decir, que los estudiantes de diferentes estados también tengan la posibilidad de participar en los programas formativos, ya sea diplomado, ya sea maestría, incentivar la estructura a nivel nacional para una mayor capacidad de llegada y de democratización del conocimiento diplomático. Eso es muy interesante, embajador, y nos alegra que eso sea de esa manera, puesto que también creemos que esa iniciativa tendría un valor agregado también como aporte directo a nuestra T vinculada a la geopolítica, es decir, cómo también desde esa descentralización que propone el instituto puede recibir ideas, insumos, proyectos, aportes, recomendaciones directamente desde la especificidad del territorio para poder ser incorporada en nuestra gran política exterior, ¿no? Sí, justamente en las nuevas cosas que estamos, porque es un proceso como de construcción, pues, y tienes que abrirte a la innovación, pues. Uno de los elementos innovativos tiene que ver con la descentralización, la capacidad investigativa del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, el sistema de relaciones, y en el sistema de relaciones nosotros colocamos un concepto importante, la diplomacia comunal, pues. Es decir, la diplomacia comunal, es decir, cómo le das herramientas al líder, al dirigente, al movimiento social, a las comunas, que tiene un contexto nacional, pero tiene un contexto internacional, porque lo que sucede en términos de participación, es decir, hoy las comunas tienen que analizar las realidades locales, tienen que analizar las realidades nacionales y tienen que realizar las realidades internacionales. Es decir, explicar el acontecimiento, la realidad territorial, las condiciones de vida en una comunidad pasa por entender esa propia dinámica de la comunidad, pero pasa por entender la dinámica de la comunidad, del acontecer nacional y del acontecer internacional. Por ejemplo, el conocimiento geopolítico tiene que ser una materia de democratización de la información para poder entender lo que está pasando en Venezuela. Es decir, alguien me decía, oye, todo el mundo sabe lo que es las medidas coercitivas unilaterales. No necesariamente. Es decir, ¿por qué se le aplica una serie de medidas? ¿Por qué asfixian a una economía desde el 2019, 2020, 2021? ¿Cómo fue el proceso de destrucción de la base material y qué impactos tuvo eso en el acontecer y en el proceso, por ejemplo, de la migración? Entender la migración, hay que entender las medidas coercitivas unilaterales, y para entender las medidas coercitivas unilaterales, todo el proceso de asfixia, tienes que entender la geopolítica en términos de la relación, de la manera, de la imposición de un imperio en su fase de crisis, que no le queda más sino la imposición, la arbitrariedad, la negación de los derechos humanos, la violación de la Carta de Naciones Unidas, que por cierto cumplió 80 años. Entonces entender las cartas, por qué hay amigos de la Carta de Naciones Unidas
Es decir, es entender la geopolítica, pues. Entonces, el dirigente, el que está en la comunidad, el que está proyectando una nueva conformación del Estado comunal, es decir, tiene que alimentarse, y ahí le va a tocar a la escuela esa excelente idea que se creó el presidente, la escuela para el estudio de todo el proceso comunitario y todo el proceso de la Universidad de las Comunas. Le tocará profundizar y conjuntamente con la Pedro Wally, con la institución, todo el estudio internacional, de tal manera que las comunas son un actor nacional, pero también son un actor internacional. Las comunas tienen pares a nivel internacional. A nivel internacional también hay estructuras de movimientos sociales, a nivel comunitario, a nivel social, con un conjunto de iniciativas. Entonces las comunas tienen que abrirse a conocer esas iniciativas, compartir lo que está sucediendo en Venezuela y alimentarse de los procesos de resistencia a nivel internacional, y eso tiene que ver con la geopolítica y tiene que ver con la diplomacia comunal. Qué buena noticia, la verdad, para la profundización del Estado comunal y sobre todo para alentar nuestras iniciativas también de diversificación económica, porque hay hechos económicos importantes también en el marco de la comuna que requieren también procesos de internacionalización en ambos sentidos, ¿no? Lo que ellos requieran importar y la colocación también de sus productos o de sus servicios también en el exterior. ¿Cómo nosotros nos acercamos a la Pedro Wall? ¿Cómo nuestros usuarios y usuarias pueden contactar y acercarse a la Pedro Wall? Bueno, la Pedro Wall está siempre de sus puertas abiertas y nuestras redes siempre están abiertas a la promoción. Ahorita, por ejemplo, estamos terminando el curso intensivo de la maestría de política exterior. Culminamos el proceso de los diplomados y ha sido abierta. Y por cierto, hoy tenemos una actividad bien interesante en el instituto, que es el estudio de las claves del conflicto con Irán. Entender las claves geopolíticas es sumamente importante, descifrar las claves, por qué el conflicto con Irán, por qué la situación en el Medio Oriente. Entonces, la Pedro Wall siempre tiene una programación abierta, es decir, están nuestras redes, están nuestros correos, la gente se inscribe, es abierta, tiene una serie de requisitos, indudablemente como toda institución, porque nosotros queremos que nuestros estudiantes, y así ha venido sucediendo, tengan un compromiso con el conocimiento que están adquiriendo. No solamente es adquirir el conocimiento por adquirirlo, sino que el conocimiento te da un compromiso ético en términos de la defensa de una política internacional. Todos nuestros estudiantes tienen que transformarse en unos multiplicadores de la coherencia de la política exterior, de la defensa de la política exterior, de la diplomacia bolivariana de paz en todo su desarrollo, en todo su contexto. Por lo tanto, por eso es que hemos querido estar este proceso de diversificación de propuestas. Ahorita, por ejemplo, tenemos una experiencia bien bonita que iniciamos en la Universidad Bolivariana, que la llamamos la diplomacia juvenil. Todos somos amigos de la Carta de Naciones Unidas. Esa es una propuesta para los jóvenes. Estamos haciendo un modelo de simulación. Los jóvenes van a simular los representantes de las cartas de amigos de Naciones Unidas. Por lo tanto, ellos han tenido un proceso formativo intenso de cómo es la carta, cómo se construye, qué contenido tiene la Carta de Naciones Unidas, cómo se estructura Naciones Unidas, qué son los amigos de la Carta de Naciones Unidas. Ellos van a simular el modelo, y el modelo es un modelo de carácter pedagógico. Nosotros estamos impulsando un proyecto que le hemos llamado la diplomacia juvenil. Nosotros creemos que debemos apuntar a la formación de la generación emergente de jóvenes, de los jóvenes que están en la política exterior. Recordemos que en un momento determinado las escuelas de estudios internacionales fueron transversalizadas por una visión conservadora de la política internacional. Entonces nosotros también debemos ayudar, cooperar
para que nuestros jóvenes también tengan una visión amplia, diversa de lo que está pasando en el mundo, del proceso en el cual Venezuela está cumpliendo un papel bien importante a nivel mundial en términos de la nueva geopolítica del sistema de relación. Por lo tanto, esta línea de trabajo de la diplomacia juvenil es para incentivar, y estamos soñando porque queremos crear la red de diplomacia juvenil, que los jóvenes se conozcan de las diferentes carreras de estudios internacionales a nivel nacional, y a la vez los jóvenes construyan un sistema de relación con los jóvenes que están estudiando a nivel internacional mundial, porque al final nosotros estamos como conformando todo un universo de jóvenes interesados en la diplomacia, en la geopolítica, que serán los nuevos líderes de la política exterior. Es decir, estamos planteando una visión de futuro en términos de la formación del recurso humano fundamental, en términos del conocimiento, de la diplomacia, de las herramientas, de la visualización del mundo, de la capacidad de entender y dialogar con el mundo en términos de los nuevos retos que se tienen por la construcción de la paz y la soberanía y la independencia. Bueno, así es. Nosotros vamos a hacer una pausa para identificar a la multiplataforma de Radio Nacional de Venezuela, y al regreso vamos a seguir conversando sobre la nueva etapa de la política migratoria nacional con el viceministro de Atención a los Migrantes venezolanos y también director general de la Pedro Gual, sobre todo dadas las recientes decisiones de la Asamblea Nacional y algunas otras medidas que han tomado gobiernos agresores más allá de nuestras fronteras. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos con Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. Únete y aprende a contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global. Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado, análisis y perspectivas globales. Contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global. Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado, enfoque geopolítico. Estimados usuarios y usuarios, estamos de regreso con nuestra sección de entrevistas y pues hoy vamos a conversar. Nosotros hemos denominado esta sección actualidad de nuestra diplomacia consular, y es que, embajador, hemos visto recientemente avances y retrocesos en la política estadounidense en relación a la situación de los migrantes. Y queríamos consultarle ¿cuál es la situación actual de nuestros migrantes en Estados Unidos? Sí, los migrantes venezolanos, y podemos decir los migrantes en su totalidad. Recordemos que los Estados Unidos es el país que tiene mayor recepción de migrantes. Solamente tenemos 42 millones de mexicanos, y tenemos venezolanos, tenemos de todos los países. Se está viviendo el peor momento en lo que tiene que ver con el derecho internacional de protección del migrante. Se perdió el marco de referencia del derecho público internacional. Se perdió porque se desconoce absolutamente todo. Es decir, si tenías una visa de protección temporal, ya no existe. Si tenías una estabilidad laboral, ya no existe. Es más, en la situación de los niños, en términos de la legalidad de los niños, de la imposibilidad de que obtengan su nacionalidad. Es decir, entonces la profundización, nosotros lo hemos tipificado, el fascismo migratorio. ¿Por qué es un fascismo migratorio? Porque es una acción de xenofobia, es una acción de criminalización de la migración,
de criminalizar el comportamiento y la presencia. Es decir, tú eres diferente a nosotros, tú no tienes el derecho a la vida, no tienes el derecho a trabajar, porque al final la migración, y así está en el derecho público internacional, es decir, la protección del migrante, pues, ¿por qué la migración es un derecho humano fundamental? Bueno, porque es un derecho que tienen los pueblos a buscar mejoras de solución teórica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. La gente llegó a Estados Unidos con una esperanza de mejoramiento de condiciones de vida, se vendió una idea, una falsa idea del sueño americano, fue promovido la contradicción es que eso fue promovido por los propios Estados Unidos, por las propias embajadas de los Estados Unidos, un programa que existió hasta reciente, la administración pasada, que el programa se denominaba la movilidad segura. El programa tenía que ver con un financiamiento directo de las embajadas en diferentes países de América Latina para que las personas se trasladaran a los Estados Unidos. Tú le financiabas el pasaje, le dabas la visa y le dabas un supuesto ubicación desde el punto de vista laboral. Me tocó conocer ese programa cuando estuve responsable del servicio exterior de los servicios consulares en Ecuador. Me reuní con la OIM en términos de la forma y la manera como el programa era promovido. Yo le decía a ellos en aquel tiempo, estoy hablando de 2023, que yo no le veía ninguna coherencia a ese programa, porque el programa iba a desestabilizar a personas que ya tenían un cierto nivel de estabilidad en el Ecuador. Tú lo incentivabas, le creabas la falsa expectativa que lo que no podías conseguir en Ecuador, lo podías conseguir en los Estados Unidos. Y sucede que ellos se fueron a los Estados Unidos con una esperanza protegida por el propio gobierno de los Estados Unidos, y la triste historia que entre los 253 personas que están en la cárcel seco, 252 personas, hay personas que fueron beneficiarias de este programa. Es decir, que ellos llegaron a los Estados Unidos con toda la legalidad promovido por el propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, bueno, tú no puedes, porque es que el derecho internacional, ¿para qué es el derecho internacional? Oye, para preservar la convivencia, la paz, el respeto del derecho del otro. Entonces tú no puedes llegar, puedas tener el poder que tengas, el señor Trump, puedas tener si los Estados Unidos primero, ellos como la nueva fuerza desde el punto de vista de respaldar y de defender sus intereses en sus intereses económicos y sociales. No puedes negar la existencia de la humanidad, porque al final es la existencia de la humanidad, porque el mundo se ha hecho por migrantes, es decir, el mundo se ha ido construyendo de los flujos históricos de un país para otro por diferentes circunstancias, y entonces, bueno, se creó la falsa expectativa, las personas se fueron con un sueño, el ritual del sueño americano, que no había tal sueño americano, porque lo podemos ver en dos caras. Uno, la violación de los derechos humanos de los que está pasando ahorita, y lo otro, la estabilidad en los Estados Unidos para el migrante es un esfuerzo, un gran esfuerzo. Tienes que trabajar al máximo para poder construir una base material. Es decir, tú construiste lo que lograron construir, porque el migrante vive en un trauma de la sobrevivencia. Es decir, tienes que hacer un sobreesfuerzo. Estás en otro país, tienes el manejo del idioma, tienes otro marco cultural, tienes otro marco jurídico, tienes que adaptarte a ello, tienes que hacer un esfuerzo de readaptación a una sociedad que no tiene que ver con los niveles de comportamiento culturales tuyos. Entonces tienes que transformar tu práctica social. Todo ese esfuerzo lo hace el migrante. Entonces, a la par de ese esfuerzo, y de hecho y dicho de paso, la sociedad norteamericana y la sociedad de los países desarrollados se benefician de la migración. En el caso venezolano nuestro, nosotros exportamos lo que hemos llamado el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Bueno, una fuerza de trabajo, una población formada con un nivel educativo importante, a nivel medio, a nivel superior, a nivel de doctorado,
con una experiencia laboral importante, por lo tanto no le ha costado nada a esas sociedades formar ese nivel de especialización y ese nivel de profesionalización. Entonces tú te alimentas de un nivel de profesionalización que lo hizo otro país, que en este caso lo hizo Venezuela. Por lo tanto, nosotros transferimos un bono demográfico. ¿Y a quién beneficia el bono demográfico? A los países receptores, a los países desarrollados. Por lo tanto, los países desarrollados se han beneficiado de la migración. Ni se diga en el caso europeo, por ejemplo. Es decir, todo el proceso, en el caso de España, por ejemplo, todo el proceso de equilibrio de su seguridad social hoy está dependiendo de los migrantes, porque es la fuerza joven que se incorpora al mercado de trabajo, que tiene capacidad de cotizar para el sostenimiento del sistema de seguridad social. Por lo tanto, es un elemento de equilibrio de los mercados de trabajo. Y ahí la contradicción, es decir, ni siquiera valoras que ese recurso, que esa persona, que ese conglomerado humano te ha beneficiado, ni siquiera valora los aportes positivos para las economías, y en este caso para la economía norteamericana. Si ha habido un valor de incorporación importante de toda la masa migrante, mexicanos, venezolanos, todos los latinos que hoy viven en los Estados Unidos. Es una realidad de un cruce. Tú no puedes traer a la historia, retrotraer a la historia y decir, yo no necesito hoy, después de 20, 30 años de presencia. Es más, los Estados Unidos se hicieron de los migrantes, ¿entiendes? Entonces tú no puedes negar esa historia con una política aberrante, porque es aberrante desde el punto de vista jurídico, es la violación de los derechos humanos, es la ley de la selva, y es lo triste. Hoy el migrante venezolano no tiene ninguna ley que los proteja, que proteja a la familia, que proteja a los niños, que proteja el derecho a la educación, que proteja el derecho laboral. No puede ser que para tú trabajar tienes que transformarte en un fantasma para que no te detecten los organismos de migración. Es decir, entonces uno dice, bueno, ¿y para qué se creó toda la dinámica del derecho internacional? ¿Para qué existen los organismos internacionales? ¿Para qué existe Naciones Unidas? Que nosotros, por ejemplo, terminamos de hacer una denuncia ahorita con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por favor, no ha dicho absolutamente nada de todo este proceso. Uno dice, ¿qué es la vida de los 252 venezolanos que están en el SECOP? Y ahora con la locura, porque es que la cosa como que va escalando en crueldad. Uno va analizando todo el comportamiento, todo lo que ha pasado. En los últimos 3-4 meses de la llegada de Trump, hay una escalada de deshumanización que no tiene límites. Ahora se les ocurrió que van a construir cárceles de alta seguridad en los propios Estados Unidos, rodeada de caimanes. Es decir, es la locura completa, es la locura fascista. Porque si uno estudia el periodo del fascismo, uno se pregunta cómo fue que asesinaste y llevaste a los campos de concentración a miles de personas humanas, de judíos, de gente de izquierda. Bueno, porque creíste que había que acabar con esa capa humana y diseñaste un mapa ético que no te duele la vida del otro, porque el otro no existe. Entonces, para esa cultura que está promocionando y para ese proceso de socialización que está patrocinando Trump, la vida de los migrantes no tiene absolutamente ningún valor. Es decir, cuando tú cortas y dejas de sentir, oye, cuando maltratas, cuando secuestras, cuando asesinas, oye, has perdido la razón de la humanidad, pues. Perdón, embajador, y también una situación que parece tener brazos y réplicas también en El Salvador, con el tema del habeas corpus, ¿no? Y la denegación completa del tema del habeas corpus. Sí, porque es que tú dices, bueno, ¿cuál es lo peor que está pasando con los 252 venezolanos? Que no hay ningún juicio. No hay habeas corpus porque no hay ningún juicio, porque no hay ley. Ellos llegan, ¿en qué condición llegan? Es decir, ¿qué es lo que les estás, de qué las acusas? ¿Cuál es el nivel de violación de eso? Porque cuando uno estudia, hay dos cosas importantes. Una cosa es cuando tú cometes un delito, o que es diferente cuando tú
no cumples una normativa migratoria. Son dos tipos de comportamiento. Tú no puedes unificar con aquel que roba, mata o asesina con una persona que no cumple los lineamientos migratorios. Por eso el concepto que no hay personas ilegales, lo que hay personas son irregulares. Hay una diferencia conceptual. Tú no eres ilegal porque tú existes como tal. Tú estás en situación irregular porque no has cumplido ciertas normativas migratorias. ¿Que tienes que cumplir? Así tienes que cumplirla. Pero todo tiene su nivel. Tú no puedes homologar el comportamiento, y se ha querido homologar el comportamiento delictual con el comportamiento de la irregularidad migratoria. Son dos sentidos sociales, pues. Por eso todo este relato del Tren de Aragua. Es decir, y el relato del Tren de Aragua tiene ya 5 o 6 años. Nosotros lo vimos en el caso ecuatoriano, todo lo que pasaba en Ecuador en aquel tiempo, es decir, todavía tenía que ver con el Tren de Aragua. Se crea un relato, y el relato llevó a la locura de la creación de la aplicación de la ley del enemigo extranjero. Es decir, que había una fuerza invasora que estaba poniendo en peligro la seguridad interna de los Estados Unidos. Y esa fuerza invasora era el Tren de Aragua. Es decir, es una cosa que no tiene absolutamente ninguna racionalidad y ningún comportamiento de objetividad de la política y del comportamiento de una masa. Y cuando tú dices el Tren de Aragua, tú homologas y proyectas que todo el mundo, si es venezolano y si es latino, es un delincuente, tiene un comportamiento delincuencial. Es decir, tú extrapolas un comportamiento de una minoría, y lo hemos dicho, de una fuerza delincuente, de una organización delincuencial que fue desmantelada en Venezuela, que no es verdad que existe una estructura internacional tan fuerte, transnacional, que domina el mundo, que es capaz de poner en peligro, por favor, el país de mayor potencia y de capacidad militar del mundo, que son los Estados Unidos. Eso no tiene ninguna racionalidad. ¿Y cuál es lo peligroso? Que tú creas un relato, y al crear el relato vas creando la subjetividad, y llega un momento que una parte de la población mundial cree que eso es verdad, que es verdad que hay una fuerza invasora, que es verdad que hay una estructura delincuencial que está poniendo en peligro la seguridad interna, que es verdad que tú tienes que cuidar la pureza de la raza, porque está entrando gente que al final va a cambiar el comportamiento de la raza en los Estados Unidos. Y ahí el movimiento, que es un nuevo movimiento de ultraderecha, que se ha llamado la remigración. Es decir, todo el extranjero tiene que salir, porque el extranjero está poniendo en peligro la vida, la pureza de la raza. Entonces ellos pasan a ser unas personas no aceptadas. Es necesario la xenofobia, y si eres pobre, peor. Entonces hay un movimiento a nivel mundial ideológico, desde el punto de vista del fascismo ideológico, migratorio, de la pureza de la raza, que hay que cuidar la raza, porque si la tendencia histórica de comportamiento de la población sigue, ya no serán norteamericanos, ya no serán blanquitos puros, porque ya se cruzaron con diferentes poblaciones que tienen unos códigos genéticos que no son los códigos genéticos que deberían de ser desde el punto de vista de la pureza, de la inteligencia, qué sé yo, que fue todo ese proceso que llevó a Europa y llevó a Alemania al asesinato de millones y millones de personas por el problema de la pureza de la raza, por la superioridad de la raza, por la negación de la existencia de otros tipos de comportamiento. Y eso es lo que se está viviendo en los Estados Unidos. ¿Hacia dónde va todo esto? Uno no sabe, porque este proceso de descomposición de los Estados Unidos como que no tiene límites en términos de la coyuntura de un país, de un imperio en crisis, porque es un imperio en crisis. Es decir, toda tu fuerza, toda tu capacidad
te va conduciendo a llevar y a desarrollar una práctica tan negadora de los derechos y de la humanidad, como lo que está pasando con el tratamiento que le estás dando a los migrantes en los Estados Unidos. Así es, ¿no? Y también argumento tras argumento, pasamos de el más reciente, el del terrorismo, a través del Tren de Aragua. Antes era la ley del enemigo extranjero, antes era el decreto de Obama de amenaza inusual y extraordinaria, luego era la dictadura, luego era la violación de los derechos humanos, etcétera, todos que se invalidan unos con otros, bueno, por carecer de asideros sólidos en la realidad. Lo que sí, embajador, es que hemos visto recientemente que el gobierno nacional, a través de sus instancias legislativas y también de sus instancias respaldadas también por las instancias ejecutivas, pues han tomado decisiones, y una de esas decisiones tiene que ver con designar como persona no grata a el señor Volker Trooper, y además, decidir nuestra salida de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ¿no? Esto, ¿cómo podemos explicarle nosotros a nuestros usuarios y usuarias del sistema de la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela? ¿Cuáles son las implicaciones que tendría esto para Venezuela y también para los migrantes? Sí, bueno, es una cosa que tú la ves. Es decir, tú tienes que apelar a la denuncia para llamar la atención, pues, y para colocar las cosas como debería ser. Nosotros somos defensores de la Carta de Naciones Unidas. Nosotros creemos que la paz en el mundo pasa por fortalecer la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas nació en un proceso después de 2 grandes guerras cruentas. Es decir, la Carta de Naciones Unidas sale como una aspiración de la humanidad de vivir en paz, de vivir en convivencia, de respetar la soberanía y la independencia, y entonces creó toda una institucionalidad para hacer respetar la Carta de Naciones Unidas. Entonces, en esta dinámica, porque es que este proceso que se está viviendo con los migrantes coincide con todo un desmantelamiento de los comportamientos de la legalidad internacional. Entonces, un organismo que fue creado para la defensa de los derechos humanos, ese organismo no fue creado para instrumentalizarse, para atacar países. Y si tú ves el comportamiento, y por eso la denuncia de Venezuela, del señor presidente, director del Consejo de Derechos Humanos, porque así ha sido denunciado en la propia Consejo de los Derechos Humanos por nuestro embajador Alexander Yanes, de manera reiterada, del comportamiento tergiversado, de la parcialidad política. Entonces, bueno, cualquier cosa que pase en Venezuela, por mínimo que pasa, ellos le dan una relevancia a nivel internacional. Eso no tiene ningún parangón, porque tú no puedes comparar absolutamente nada de lo que está sucediendo en Venezuela en términos del respeto a los derechos humanos, y el gobierno lo ha dicho, y por eso existía la oficina. Vengan, estén aquí, hagan los análisis, analicen la situación venezolana en términos del comportamiento político y de la situación política de paz que vive Venezuela. Entonces, bueno, tú empiezas de manera reiterada a tergiversar las realidades venezolanas para instrumentalizarlas, para mantener el relato de Venezuela violador de los derechos humanos. Mientras no importa si los niños están desaparecidos, no importa si existen las cárceles, no importa si asesinan a los migrantes, si los transforma en un enemigo internacional, eso no importa para el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, ¿qué ha dicho el Consejo de Derechos Humanos con respecto a los 252 de venezolanos que se han dado el lujo de no aceptar, de recibir a los familiares, porque ese es un derecho de los familiares? Todo el mundo tiene derecho al debido proceso. Todo el mundo tiene el derecho a la visita de sus hermanos, de sus familiares, de sus madres. Y entonces, porque la cárcel no es como un secuestro desde el punto de vista que la persona no tiene ningún derecho. ¿Y qué ha dicho el Consejo de Derechos Humanos? Absolutamente nada. Y hemos tenido la paciencia de escuchar, de volver, de replantear, de volver a decir: vengan para acá, nosotros queremos que ustedes estén acá, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, etcétera. Entonces, bajo esta circunstancia,
nada, silencio completo. ¿Han dicho algo de la política de Trump para los migrantes? Absolutamente nada. ¿Han dicho algo de los 252? ¿Han dicho algo de los niños secuestrados en los Estados Unidos? Absolutamente nada. Entonces, bueno, lo que tiene que ver, entonces, bueno, es un planteamiento correcto de la política internacional venezolana. Oye, no puede ser que los organismos internacionales se transformen en una herramienta de instrumentalización de la política de los Estados Unidos, de la manera de ataque político en contra de los países que mantienen una posición soberana e independiente en términos internacionales. Así es, nos falta mucho más por conversar, embajador. Tenemos que volver a invitarlo porque nos queda también todo el tema de las perspectivas de la situación migratoria regional, porque hemos visto también el pronunciamiento de parte de las autoridades estadounidenses sobre la protección temporal también para los haitianos, por ejemplo. Nosotros tenemos que despedirnos a esta hora, se nos fue el tiempo volando, embajador, ha sido muy grato y muy también de provecho y un privilegio haber compartido con usted durante esta hora de análisis y reflexión. Le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros desde acá de los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Sigan ustedes conectados a Radio Nacional de Venezuela y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos hoy en esta importante conversación y será hasta una próxima ocasión. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y seguiremos contribuyendo a consolidar el sur global. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para análisis internacionales y continuar esta importante conversación a través de nuestras redes y nuestras cuentas en Instagram, elipereira.r y el.mundoconectado, y en TikTok, @elizabethpereira.profe. Y recuerden, el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual está ubicado al lado de Santa Capilla, en la avenida Urdaneta. Estuvieron en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela Simón Arrechider y en la gerencia de contenidos Indira Ceballo. En los controles nuestro amigo Cristian Díaz y en la producción y en los micrófonos quien les habla Elizabeth Pereira. Será hasta una nueva emisión. Nos despedimos recordando nuestro compromiso: educar para comunicar y comunicar para educar. Hasta la próxima emisión, amigas y amigos. Sigamos conectados. Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. Presentó Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. La próxima semana seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global.